nuestra esperanza y socorro, de ti viene la salvación. Nuestro refugio en angustia, nuestra confianza en la duda. Si tú con nosotros, ¿de qué temeremos, Señor? Si de ti viene la salvación, si es tu fe que nos da el valor, ¿de qué temeremos? ¿De qué temeremos? Nuestra roca, nuestra fortaleza, nuestra esperanza y socorro, de ti viene la salvación. Tú nuestro refugio en angustia, nuestra confianza en la duda. Si tú con nosotros, ¿de qué temeremos, Señor? Si de ti viene la salvación, si es tu fe que nos da el valor, ¿de qué temeremos? ¿De qué temeremos? Muy buenos días, hermanos. Espero que se encuentren bien en esta mañana, un domingo más que el Señor nos permite juntarnos a través de este medio, y seguimos estudiando la primera carta a los Corintios. Ya estamos llegando al final de la carta y estamos viendo en relación a los dones espirituales, ¿no? Donde Pablo responde preguntas en cuanto a los dones espirituales. El capítulo 12 vimos el origen y el propósito de los dones, o sea, vimos que el Espíritu Santo es el que da a cada uno de nosotros un don espiritual mínimamente al momento de recibir a Cristo en nuestro corazón. Y también vimos el propósito, que es para servir a Dios en la iglesia local y servir a Dios en cualquier ministerio, ¿no? Para la honra y gloria de Dios. Y también vimos el capítulo 13, utilizando los dones espirituales en amor, que el mayor don espiritual que uno pueda tener no es el hablar en lenguas o el profetizar o el enseñar, sino es que uno lo haga con amor, con el propósito de que sea de edificación en la iglesia, de poder mostrar el amor de Dios, ¿no? Más allá de cualquier tipo de dones espirituales, o si uno tiene más, otros menos, lo importante de todo es el amor con el que uno sirve a Dios y con el que uno aplica y ejerce ese don espiritual que es dado justamente por el Espíritu Santo de Dios. Y acá en el capítulo 14, Pablo empieza a hablar en cuanto al don de lenguas específicamente y al don de profecía, que vamos a ver en esta mañana. Y Pablo empieza a como tirar abajo el don de lenguas porque había mucha competencia, ya lo vimos en el capítulo 12, había mucha competencia en la iglesia de Corinto. Siempre que leemos un capítulo nuevo hay que recordar el contexto. Una iglesia inmadura, una iglesia que era carnal, una iglesia que buscaba el bien propio y no del otro, como vimos, buscaba ser aplaudido, buscaba ser reconocido, una iglesia en donde había mucho egoísmo y mucha carnalidad, ¿no? Y en este contexto Pablo termina de enseñar en cuanto a los dones espirituales
Y acá va a hablar de dos dones específicamente, el don de lenguas y el don de profecías. Y enseña también a cómo utilizar los dones dentro de una reunión pública en la iglesia local. Acá el contexto del capítulo 14 es una reunión de iglesia, un culto donde estaban todos los hermanos reunidos, un culto dominical, quizás como estábamos acostumbrados antes de la pandemia, juntarnos el domingo a las 11 de la mañana a poder adorar a Dios y escuchar la palabra de Dios. Bueno, en ese mismo contexto acá Pablo enseña cómo deben ejercer los dones espirituales los hermanos en Corinto y cómo nosotros debemos también ejercer el don espiritual y cuál debe ser el orden que debe haber en el culto, ¿no? La iglesia de Corinto era muy, muy desordenada y por eso va a terminar este capítulo, hágase todo decentemente y con orden, que es el versículo clave de la carta de los Corintios. Era una iglesia totalmente desordenada. Y antes de poder dar lectura a la palabra de Dios, vamos a orar en esta mañana para que sea el Señor hablando a cada uno de nuestros corazones y que realmente podamos entender lo que Dios nos quiere hablar en esta mañana. ¿Oramos? Señor, le damos gracias una vez más por este tiempo que nos permites tener, reunirnos, Señor, de esta forma. Agradecerte por tu palabra, Señor, que no está presa, a pesar de que no podemos salir de nuestros hogares. Tú nos haces el privilegio de poder escuchar tu voz, Señor, cada día, y ahora en este tiempo también en la reunión de iglesia poder aprender más sobre Primera de los Corintios, Padre. Te pedimos que seas tú hablándonos, que prepare nuestros corazones para escuchar tu palabra y que sobre todas las cosas nos ayudes a ponerla en práctica, Padre. Queremos dejar este tiempo en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, vamos a ver ahí en la pantalla un poquito cómo vamos, los puntos que vamos a ver en esta mañana. Y el título del mensaje es Ordenando el desorden. Eso es lo que Pablo tenía que hacer en la iglesia de Corinto y eso es lo que Pablo trata de hacer en la enseñanza de este capítulo, a través de la enseñanza de este capítulo 14. Ordenando el desorden. Y puse ahí una imagen que quizás es muy familiar, no sé si ahora, pero quizás cuando no estábamos tanto en casa era muy familiar, esta imagen de ver un cuarto totalmente desordenado, que no sabes dónde está, ni la sube, porque la dejas por ahí tirada. Vemos cosas en el piso, ahí, si nos detenemos en la imagen, la ropa tirada en el piso, quizás colgada a un costadito, las sábanas, la cama deshecha, cosas tiradas quizás de lectura, de la escuela, ¿no? Quizás, o de la facultad. Hay un bolso del trabajo, por ahí que llegás de laburar, de trabajar y lo dejás ahí tirado. Todo un desorden. Y uno cuando entra a la casa, a mí me pasa, ¿no? O me pasaba quizás de entrar a mi casa y de querer ver todo ordenado. No ver nada en el piso. Quizás, si le preguntan a Eve, quizás le va a poder decir un poquito más cómo soy, pero yo creo que no soy un maniático o obsesivo del orden, pero sí a quien no le gusta entrar a la casa y ver medianamente las cosas ordenadas. Y algo diferente es entrar a tu casa y ver así, o a tu cuarto y verlo así, encontrarlo así. Es como que te da esa sensación de que no tengo ganas de estar en ese lugar. Y qué bajón ordenar todo eso. Es un trabajo que hay que tomarse para ordenar todo ese desorden, ¿no? De levantar todas las cosas, de ponerlas en su lugar y de quizás después limpiar, porque deja suceder todo ese desorden, ¿no? Y así era la iglesia de Corinto, lamentablemente. Era entrar a un lugar y decías, mejor me voy acá, mejor me voy a otro lado, porque la verdad que es un desorden tremendo. Es un desorden que no tiene control, está todo descontrolado. Y este desorden era el que Pablo trata de ordenar a través de esta carta, y a través de este capítulo específicamente, en cuanto a los dones espirituales. Estaban usando los dones de una forma egoísta, estaban usando los dones desordenadamente. Y el culto normal de una iglesia de la iglesia en Corinto, un culto dominical o de cualquier día que se juntaba toda la iglesia, era esto. Era un desorden, como vemos en la imagen. Era un total desorden y no te daban ganas de estar ahí. Y Pablo empieza a hablar del don de lenguas, que era el causante, uno de los causantes, ¿no?, del desorden que había en la iglesia. Todos querían tener este don de lenguas. Todos creían que el don de lenguas era muy importante. Por eso, el primer punto que vamos a ver esta mañana es la importancia del don de lenguas. Y Pablo empieza a decir que no edifica la iglesia, que no edifica al creyente y que no gana a los perdidos, ¿no? Esos tres puntos también dentro del primer punto que vamos a ver, la importancia del don de lenguas. Vamos a ver esos tres subpuntos en donde Pablo tira abajo el don de lenguas, donde Pablo le resta toda importancia al don de lenguas. Entonces, vamos a empezar leyendo, después, más adelante vamos a ver la importancia del orden que Pablo da.
en cuanto a las lenguas, en cuanto al don de profecía, en cuanto a las mujeres y en cuanto a la obediencia a la palabra de Dios. Y ahí es donde Pablo hace énfasis en la importancia del orden dentro de la iglesia local. Pero acá vamos a ver la importancia, en primer lugar, del don de lenguas. ¿Qué importancia le daba Pablo a este don de lenguas? Según lo que la palabra de Dios dice, no según su propia opinión, sino lo que la palabra de Dios dice, y empieza a dar argumentos lógicos también de que un don que no se entiende no es de edificación. Y después un argumento teológico también va a dar. Pero vamos a empezar leyendo. El capítulo 14, versículo 1 dice: seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. Y empieza diciendo seguid el amor. Empieza con seguir el amor, que es lo que venía hablando en el capítulo 13, es como que lo conecta. Sigamos con el amor, sigamos aplicando el amor en todo lo que hagamos dentro de la iglesia local y para el Señor. Y procurar los dones espirituales, o sea, anhelen esos dones que son dados por Dios, esa capacidad espiritual dada por Dios para que les sirvamos. Procúrenlo, pero sobre todo que profeticéis, dice Pablo. Y quiero detenerme y explicar un poquito el don de profecía, lo que es, lo que era en ese momento. Sabemos que el don de profecías cesó una vez que el canon bíblico del Nuevo Testamento fue cerrado, se terminó de escribir, no era más necesario la profecía. ¿Por qué? Porque el don de profecía, el que tenía el don de profecía, daba una enseñanza espiritual directamente dada por Dios a la iglesia o a un hermano. Daba un mensaje de Dios instantáneamente. El profeta, el hermano que tenía el don de profecía, recibía un mensaje de Dios inspirado por el Espíritu Santo y lo transmitía directamente de una forma oral, no escrita. Recibía palabra de Dios y lo comunicaba. Así como en el Antiguo Testamento, también en el momento de la fundación de la iglesia primitiva, cuando se ponían los primeros cimientos de la iglesia en su infancia, tenían este don para transmitir la palabra de una forma oral. ¿Por qué? Porque el Nuevo Testamento aún no estaba escrito. Solamente tenían el Antiguo Testamento para poder enseñar. Y había nuevas enseñanzas, un misterio que estaba siendo revelado a través de estos hombres de Dios inspirados por el Espíritu Santo, que daban nuevas verdades a la iglesia del Señor. Verdades que no estaban escritas en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, la segunda venida de Cristo, si bien en el Antiguo Testamento está, quizás acá se hace más énfasis, porque ya está la iglesia constituida y el arrebatamiento de la iglesia también, ¿no? Verdades bíblicas que eran todo un misterio, ahora quizás eran más previsibles o que tenían más sentido de que sí, puede venir el Señor a buscar a su iglesia. O el orden dentro de la iglesia, o la vida cristiana dentro de la iglesia, costumbres o enseñanzas que debían aplicar como hijos de Dios, que quizás la ley nos da muchas enseñanzas y se siguen aplicando a nuestras vidas, pero quizás enseñanzas más prácticas dentro de la vida en iglesia, en comunidad eclesiástica, ¿no? A esas verdades bíblicas no estaban escritas en el Antiguo Testamento, entonces Dios dio este don espiritual, que es el de profecía, a ciertos hombres de Dios que eran encargados de entregar esa verdad bíblica de una forma oral para la edificación de la iglesia. Y acá empieza Pablo diciendo que sobre todo profeticéis. Esto es lo importante, que sobre todo profeticéis, que des palabra de Dios. Esto es más importante. ¿Y por qué empieza a hablar de profecía? Porque ahora empieza a hablar de don de lengua. La importancia del don de lengua es el tema acá. Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. El que habla en lenguas no habla al hombre, sino a Dios. Y es un tema quizás hasta el día de hoy que se habla, que existe o que está vigente el don de lenguas, y acá Pablo, es importante decir que Pablo no está diciendo que no existe el don de lenguas, es que está el don de lenguas, pero lo están usando mal. El don de lenguas, o hablar lenguas extrañas, vemos en Hechos capítulo 2, cuando por primera vez en la iglesia, o cuando se desciende el Espíritu Santo y se constituye la iglesia, empiezan a hablar lenguas. Y vemos que son lenguas desconocidas quizás para el pueblo en ese lugar, pero eran lenguas de otras partes del mundo. Personas que estaban ahí que hablaban su lenguaje originario y adoraban a Dios por la manifestación que habían visto a través del Espíritu Santo. Pero no eran lenguas totalmente desconocidas o ruidos indecibles o manifestaciones de ruidos que nadie podía entender. Eran entendibles quizás para ellos mismos. Ellos hablaban en lenguas, pero ellos entendían lo que estaban diciendo. Quizás los que estaban alrededor no lo entendían porque no entendían ese idioma, esa lengua extranjera.
pero el que lo hablaba sí lo entendía. Y acá Pablo dice que habla en lenguas le habla a Dios, no a los hombres, porque los hombres no van a entender lo que está diciendo. No van a entender qué estás queriendo decir. Pero habla en el espíritu, porque habla misterios, dice. Es algo espiritual. El que tiene el don de lenguas debe ser utilizado para dar un crecimiento espiritual o edificar a la iglesia, no para un beneficio propio, porque habla misterios, ¿no? Y el don de lenguas es un don que sí existió en la iglesia primitiva, y el don de lenguas siempre fue una señal, sobre todo al pueblo judío. Después lo vamos a ver más adelante que Pablo lo dice en el versículo 22, era una señal para los judíos de que Dios estaba obrando en ese lugar. El don de lenguas era utilizado para eso, en principio. Pero también en el Antiguo Testamento aparece que en varias ocasiones que se hablan lenguas extrañas o extranjeras o lenguas desconocidas, y eso significaba juicio para Israel. En Isaías 28, 11 y 12, después Pablo lo cita y lo vamos a ver un poquito más en profundidad. Era juicio para Israel. Entonces las lenguas no era quizás algo para usar dentro de la iglesia local, sino algo para dar señal a los de afuera. Y ahora después lo vamos a ver. El versículo 3 dice, pero el que profetiza habla a los hombres, para edificación, exhortación y consolación. Y acá Pablo nos da quizás el concepto y el propósito de la profecía. Si bien ahora no está vigente el don de profecía, o no hay profetas, porque ya no hace falta tener una nueva relación, todo lo revelado está en la palabra de Dios, todo lo que Dios quiso revelarnos está escrito en la palabra de Dios, en la Biblia. Entonces, dice, el que profetiza habla a los hombres, con el propósito de edificar, edificación, crecimiento espiritual, dice otra versión. Es para crecimiento espiritual, de exhortación, un ánimo, te anima a cambiar, te marca el pecado y te anima a dar un giro de 180 grados en tu vida y de correr en la dirección que agrada a Dios. Y de consolación, muchas veces consuela. Y el que profetiza habla a los hombres. Y acá podemos ver la importancia de la palabra de Dios. Porque en 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 19 al 21, nos dice que tenemos la palabra profética más segura. Y que la profecía no vino por voluntad humana, sino que Dios utilizó a hombres santos, inspirados por el Espíritu Santo, que hablaron inspirados por el Espíritu Santo, y en este caso, lo que tenemos en nuestras manos, escribieron inspirados en el Espíritu Santo. Y es la palabra de Dios lo que tenemos en nuestras manos, que sirve para exhortar, para edificarnos, sirve para edificarnos, nos da crecimiento espiritual, sirve para exhortarnos, nos anima a vivir una vida que agrada a Dios, y sirve para consolarnos. Muchas veces estamos decaídos o desanimados y la palabra de Dios nos consuela, nos anima. Y quizás pensando en el arrebatamiento de la iglesia, nos edifica pensar en eso, porque sabemos que el Señor va a venir, entonces queremos crecer espiritualmente y prepararnos para ese momento. Nos exhorta, nos anima a vivir una vida que agrada a Dios, porque no sabemos el día ni la hora, pero sabemos que está cerca. Y quizás hoy es el último día que estamos en esta tierra y qué importante es vivir una vida que agrada a Dios, para que no corramos de él avergonzados, como habíamos en el capítulo 3. Y también nos consuela. Quizás cosas que pasan en esta vida terrenal nos ponen mal, nos ponen triste, nos tiran para abajo. Pero qué hermoso es pensar que por ahí viene Cristo y ya no va a haber más llanto, no va a haber más dolor, no va a haber más tristeza, no va a haber más enfermedad en el cielo con el Señor. Nos consuela. Y ese es el poder de la palabra de Dios. Por eso, dice Pablo, el don de lenguas no es importante. Lo importante es que profeticéis, que es la palabra de Dios, que hables mensaje de Dios. Y pensando quizás en el profeta tenía que estar en comunión con Dios. Dios no escogía a cualquier hombre. No elegía a cualquier hombre para que comunique su mensaje. Escogía a hombres santos, llenos del Espíritu Santo, que iban a comunicar la palabra de Dios inspirados por el Espíritu Santo. Y hay que pensar en el valor que tiene la palabra de Dios, hermano, y después vamos a quizás dar una conclusión al final. El versículo 4, el que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica la iglesia. Y este era el gran problema, hermanos. Se edificaban a sí mismos, querían ser reconocidos. Como dijimos anteriormente, el que tenía el don de lenguas era superior, se creía superior en otro estatus espiritual, en otro nivel espiritual, superior al que tenía el don de profecía, por ejemplo, o al que tenía el don de milagros, o al que tenía otro don. Se creía superior.
Entonces se edifica a sí mismo. El que tiene don de lenguas se edifica a sí mismo. Pero el que profetiza edifica a la iglesia. Y acá vamos a ver varias veces que aparece esta frase, edifica a la iglesia. Da crecimiento espiritual a la iglesia, significa. El que profetiza, el que da un mensaje de Dios, edifica a la iglesia. Dice. El que da palabra de Dios, da crecimiento espiritual a la iglesia, impulsa a la iglesia a crecer. Pero el que habla en lenguas, no. Y el versículo 5. Así que quisiera que todos vosotros hablaseis en lengua, pero más que profetizaseis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación. Otra vez, para Pablo era mayor el que profetizaba que el que hablaba en lenguas. Porque el que profetizaba daba el mensaje inspirado por Dios. Pero el que hablaba en lenguas necesitaba sí o sí a un intérprete. Sabemos que lo leímos en el capítulo 12, el don de lenguas, pero también había un don para interpretar esas lenguas. Un traductor, quizás podemos decir, ¿no? Que entendía el mensaje que hablaba en lenguaje desconocido y lo transmitía. Interpretaba lo que el otro estaba hablando. Entonces el que tenía el don de lengua necesitaba a alguien sí o sí al lado que interprete, si no de nada servía. Solamente él lo entendía. Solamente él se edificaba. Era un don egoísta quizás si no había algún intérprete. Y se usaba de esa forma. Se usaba para autoedificarse y para recibir aplausos, decir, wow, mira, este habla en lenguas es porque es más espiritual. Ni idea lo que dijo, pero qué bueno, es espiritual él. Ojalá yo tuviera el don de lenguas para ser tan espiritual como él. Y todo esto llevaba a un desorden en la iglesia en Corinto, que ahora vamos a ver por qué. Y para que la iglesia reciba edificación. Y ese es el propósito de los dones espirituales, hermanos. Ya lo vimos en el capítulo 12, pero Pablo hace énfasis en eso. Para que la iglesia reciba edificación, para que la iglesia reciba un crecimiento espiritual. Para eso, Dios dio dones espirituales a sus hijos, a cada uno de nosotros. Vimos que cada uno tiene al menos un don espiritual, y ese don espiritual no es para que uno se gloríe o para que uno lo use para que lo aplauda, no. Ese don que Dios puso en nuestras manos es para que lo administremos, sirvamos a Dios de una forma con excelencia, para la gloria de Dios y para edificar a la iglesia de Dios. Ese es el propósito de los dones espirituales. Y acá Pablo hace énfasis en eso. Y ahora del versículo 6 al 11, que no vamos a leer, Pablo da un ejemplo en cuanto a las lenguas, ¿no? Por ejemplo, en primer lugar se pone como ejemplo él. Si yo voy, Pablo dice, si yo voy a ustedes y hablo en lenguas, ustedes no me van a entender nada. ¿Qué es mejor, que vaya hablando en lenguas o que profetice, que dé un mensaje dado por Dios? Y es mejor que profetice, porque me van a entender y va a ser de bendición y de crecimiento espiritual para ustedes. Ese es el primer ejemplo que da Pablo. Después da un ejemplo de instrumentos, que quizá el que sabe música, el que conoce lo que es la música o el funcionamiento de los instrumentos, va a entender quizás mejor este pasaje. Pero pone el ejemplo de algunos instrumentos. Y un instrumento, uno puede saber tocar el instrumento, ciertas notas, acordes y demás, y da toda una armonía de sonido hermoso. Pero ahora si yo no sé tocar ningún instrumento, yo agarro una guitarra y empiezo a tocar la guitarra, se van a ir todos porque no, es puro ruido sin sentido. No tiene ningún sentido que yo toque la guitarra porque no sé ningún acorde. Entonces voy a hacer puro ruido. Sí, voy a tocar la guitarra, pero va a ser un ruido que no tiene armonía, que no me lleva a nada. Y lo mismo es el don de lengua, dice Pablo, sin el intérprete. Es ruido. No sirve para nada dentro de la iglesia local. No edifica. No es de bendición al creyente. Es egoísta. Y lo llega a comparar con un instrumento musical, el don de lenguas. Por eso la importancia del don de lenguas. Para Pablo no tiene ninguna importancia. No es de bendición a la iglesia. No es de edificación a la iglesia. Por eso, mejor profeticen, dice Pablo. Mejor es que profeticen que hablen lenguas. Y ahí los tira abajo este concepto que había en la iglesia en Corinto, que estaba ocasionando un gran desorden dentro del culto público en la iglesia. Más allá de que ya había carnalidad, que había divisiones, que había contiendas, que había conflictos entre hermanos, sumado a todo eso, llegamos hasta acá. Que los dones espirituales lo usaban no para edificar la iglesia, sino para desordenar más de lo que ya estaba la iglesia. Y por eso Pablo le da esta enseñanza a los corintios y también a nosotros en esta mañana, ¿no? Vamos a continuar rápidamente. Versículo 12. Así también vosotros, pues que anheléis dones espirituales, procurad
pues que anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos para edificación de la iglesia. Acá una vez más, Pablo dice, está bien que anhelen dones espirituales, está genial que los deseen, esos dones espirituales, pero que abunden para realmente edificar a la iglesia. Sigue Pablo exhortando, hace totalmente énfasis en edificar a la iglesia. Ese es el propósito, no hay otro. Por lo cual, el versículo 13, el que habla en lengua extraña, pida en oración poder interpretarla, porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. ¿Qué pues? Oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Porque si bendices solo con el espíritu, el que ocupa el lugar del simple oyente, ¿cómo dirá el amén a tu acción de gracias? Pues no sabe lo que has dicho. Porque tú, a la verdad, bien das gracias, pero el otro no es edificado. Y sigue en el mismo concepto, Pablo. Todo lo que hay que hacer, todo lo que uno hace dentro de la iglesia y de la vida misma, tiene que ser con entendimiento, con inteligencia, sabiendo lo que estás haciendo. No hablo en lengua porque me creo espiritual o quiero resaltar y no tengo idea de lo que estoy haciendo. No, hay que hacerlo con entendimiento. Porque si no lo hacemos con entendimiento, el otro no entiende lo que estoy diciendo, el otro no puede decir amén a lo que estoy diciendo y el otro no es edificado, dice. Pero el otro no es edificado, dice, el versículo 17. Entonces Pablo dice, está todo bien con el don de lenguas, pero la verdad no tiene ninguna importancia para edificar a otros. No sirve para edificar a otros. Y termina diciendo, doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos vosotros. Y Pablo hablaba muchos idiomas. Pablo hablaba hebreo, por ser judío, por ser... el hebreo se usaba en el ámbito quizás religioso de sinagoga. Después hablaba arameo, por ser judío. Era un idioma del judío que hablaba en las calles, un idioma que todos hablaban. Después hablaba griego, hablaba latín, como ciudadano romano, ¿no? Hablaba muchos idiomas, Pablo, y él hablaba lenguas más que todos vosotros, dice. Pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento para enseñar también a otros que 10.000 palabras en lengua desconocida. Y esto es lo que Pablo decía, yo prefiero hablar 5 palabras nomás en la iglesia, pero que me entiendan todos, en vez de hablar cosas que yo solo me entiendo, nadie me va a entender, y no voy a hacer de edificación a nadie. Prefiero eso. Prefiero solamente decir 5 palabras, decía Pablo. Y ese es el ejemplo que termina dando de sí mismo en cuanto a las lenguas. En primer lugar, no edifica la iglesia. Vimos ya que la importancia del don de lenguas no es muy importante porque no edifica la iglesia. Y ahora vamos a ver que no edifica el creyente tampoco. Por eso Pablo hacía énfasis en esta primera parte que sea para edificar a la iglesia, para edificación del oyente, del creyente, para edificación del cuerpo de Cristo. Y el hablar en lenguas no edificaba a la iglesia, porque nadie entendía lo que el hermano hablaba, si no había un intérprete de esta lengua desconocida. Y acá como que Pablo llama un poquito de atención, dice, hermanos, el versículo 20-21, dice que no edifica al creyente el don de lenguas. Hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. Y los hermanos en Corinto eran niños en Cristo, lo vimos en capítulo 3, eran inmaduros en el modo de pensar, pero no eran niños en la malicia, era todo al revés. Y acá Pablo dice, hermanos, sean niños en malicia, pero maduros en el modo de pensar. ¿Y Pablo qué quiere decir con esto? Que no había madurez en la iglesia. Entonces no importa el don que tengas. ¿Vos te crees espiritual por tener el don de lenguas? No, no sos espiritual. Sos inmaduro, estaba diciendo Pablo. Sean maduros en el modo de pensar, porque no son maduros. Y si tanto edifica el don de lenguas, no lo veo. No lo veo, dice Pablo, porque no los veo en madurez. Los veo que están viviendo inmaduramente, siendo de tropiezo para el hermano y siendo un mal testimonio para el inconverso. Y el versículo 21 dice, en la ley está escrito, en otras lenguas y con otros labios hablará este pueblo, y ni aún así me oirán, dice el Señor. Y ahí cita Isaías 28, 11 y 12. Y da como un argumento más bíblico o teológico acá en cuanto al don de lenguas. Las lenguas extrañas eran juicio para Israel, dijimos al principio. En Isaías 28 ahí el profeta estaba hablando al pueblo en su lengua, en hebreo, en arameo, y el pueblo no oía.
Entonces iban a venir los asirios y se iban a llevar cautivos al pueblo de Dios. Y los asirios hablaban otras lenguas, no iban a entender nada. Y ni aún así su corazón iba a estar arrepentido para con Dios. Juicio para Israel son las lenguas, dice Pablo, da un argumento. El don de lenguas no es para edificación, no es para bendición, es juicio para Israel, dice. Y por último, ya cerrando este primer punto, el don de lenguas no gana a los perdidos, no edifica a la iglesia, no edifica al creyente y tampoco gana a los perdidos. Por eso vemos la no importancia del don de lenguas, porque para ellos era muy importante, pero Pablo dice no tiene ninguna importancia, si no necesitas un intérprete, no puedes ejercer el don solo, no puedes ser de bendición vos solo, necesitas a alguien al lado para poder ser de bendición y que interprete correctamente tu mensaje. En cambio, si profetizas, sí vas a ser de bendición y edificación a la iglesia de Dios. Y acá tampoco, las lenguas tampoco van a los inconversos, a los no creyentes, dice Pablo. Versículo 22. Así que las lenguas son por señal, no a los creyentes, sino a los incrédulos. Pero la profecía, no a los incrédulos, sino a los creyentes. También ahí la palabra incrédulos no necesariamente significa para, si bien significa que es para los no creyentes, también significa para los inmaduros de la iglesia. Una señal. Los judíos pedían señales. Bueno, el don de lengua será una señal, dice Pablo. Es una señal para el inconverso, pero también para el inmaduro. Porque el inmaduro no busca profundizar en la palabra de Dios, busca señales, que Dios se manifieste, que Dios haga esto, que Dios haga lo otro. Y así sí voy a creer, pero no, leyendo la palabra no. Y había mucho de estas personas en Corinto. Señal. Las lenguas son por señal no a los creyentes o a los maduros, sino a los incrédulos y los inmaduros. Pero la profecía, la palabra de Dios dada al hermano que tenía este don, sí es para los creyentes, porque van a estar interesados en escuchar el mensaje de Dios. Pero aquel que es carnal, es inmaduro, no le va a interesar la profecía. Va a querer manifestaciones, va a querer señales, va a querer diversión. Quiere ir a la iglesia, sí, pero quiere recibir otra cosa, señales, visiones, quiere ver cosas. No, la palabra de Dios lo aburre, lo cansa, no es para él. Y esto es lo que Pablo está diciendo. Sí, pues, toda la iglesia se reúne en un solo lugar, y todos hablan en lenguas, y entran indoctos o incrédulos. ¿No dirán que están locos? Y esto es lo que ocurría en Corinto, hablaban todos al mismo tiempo. Por eso Pablo después va a poner orden, un poquito. Era un desorden, como vimos en la imagen de la casa. Era todo un desorden. Unos hablaban lenguas, otros profetizaban, todos al mismo tiempo. Entonces, todos hablaban idiomas desconocidos. Y un inconverso entra y dice, estos están todos locos. Puro griterío, mejor me voy. Como vimos en la casa. Nadie quiere estar en una casa desordenada. O nadie quiere entrar a un lugar desordenado. No te dan ganas de estar en ese lugar. Lo mismo en Corinto, era desordenado, era griterío. Sin sentido, palabras sin sentido. Entonces, de esa forma no se podía ganar el perdido, lo espantaban. ¿Qué estoy, en una iglesia o en un manicomio? Decían. Era una jaula de grillo, digamos. Ruidos por todos lados. El inconverso se iba, no entraba a esa iglesia. Salía corriendo. Mejor me voy a mi casa, me quedo descansando en casa. El domingo me hago un asado, no voy a ir a este lugar que están todos locos. Y eso era lo que causaba la iglesia en Corinto. Versículo 24. Pero si todos profetizan, si dan algún mensaje de Dios, si dan la palabra de Dios y entra algún incrédulo o indocto, por todos es convencido, por todos es juzgado. Lo oculto de su corazón se hace manifiesto y así, postrándose sobre el rostro, adorará a Dios, declarando que verdaderamente Dios está entre vosotros. Y esto es lo que hace la palabra de Dios, que es verdad. La palabra de Dios que es más cortante que toda espada de doble filo. La palabra de Dios inspirada por el Espíritu Santo, soplada. Por todos es convencido, por todos es juzgado. La palabra de Dios hace esto, el Espíritu Santo hace esto, a través de la palabra de Dios. El Espíritu Santo convence de pecado, justicia y de juicio. El Espíritu Santo toca el corazón del perdido con la palabra de Dios enseñada o predicada, y esta persona se duele por su pecado, se hace manifiesto todo lo que hay en su corazón y dice, sí, soy pecador, necesito un Salvador.
Entonces se arrodilla y dice, Dios realmente me vino a buscar, Dios realmente me quiere salvar. Y ahí conoce al Salvador. En cambio, si hablamos en lenguas y estamos todos gritando, esa persona va a huir. Y ese es el contraste que Pablo hace entre el don de lenguas y el don de profecías. Por eso dice, ¿el don de lenguas es importante? No, no es para nada importante. Mejor profeticen, mejor traten de estar en comunión con Dios y ser los que dan el mensaje de Dios a la gente, al cuerpo de Cristo, y también puede ganar a los perdidos. Entonces, la importancia del don de lenguas es ninguna, según este pasaje. El don de lenguas no edifica la iglesia, el don de lenguas no edifica al creyente, y el don de lenguas no gana a los perdidos. Y Pablo cierra con esa gran enseñanza de lo que la palabra de Dios hace. Y rápidamente vamos a ver la segunda parte, el segundo punto, que es la importancia del orden. Pablo en este pasaje va a empezar a ordenar la iglesia en Corinto. En cuanto al don de lenguas, en cuanto al don de profecía, en cuanto a las mujeres en la iglesia y en cuanto a la obediencia a la palabra de Dios. Pablo empieza a ordenar la iglesia en Corinto, dando consejos de cómo debería ser el culto en la iglesia cuando todos se reunían. Dice el versículo 26, ¿qué hay pues, hermanos, cuando os reunís? Cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo para edificación. Y acá era una iglesia muy participativa, todos querían participar, todos querían cantar, todos querían compartir un himno, todos querían compartir un versículo. Era una iglesia realmente muy activa, eso era muy bueno, pero era carnal. Entonces la carnalidad los impulsaba a querer competir. Era muy competitiva. Pero qué bueno una iglesia tan participativa como Corinto, pero en el espíritu, ¿no? Acá vemos una iglesia participativa, pero con una mala aspiración, una mala intención de querer sobresalir sobre el otro hermano. Uno tenía un salmo, uno tenía un himno, uno tenía palabra de Dios, uno tenía doctrina, una enseñanza. Y Pablo dice, hágase todo para edificación. Está bueno que hagan eso, pero que sea para edificación. Y ahora viene a poner orden. Si habla alguno en lengua extraña, sea esto por dos o a lo más tres, y por turno, y uno interprete. Si no hay intérprete, calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. Pablo dice, está bien, hablen dos o tres en lenguas. Pueden, por turno. No los tres juntos porque no se entiende. Y si hay un intérprete, pues si no hay ningún intérprete, la verdad que no tiene ningún sentido que hablen en lenguas. Eso está diciendo Pablo. Los va ordenando. Después, en cuanto a la profecía, asimismo los profetas, el versículo 29, hablen dos o tres y los demás juzgan. Había el don de discernimiento de espíritus. Los demás juzgan, dice. Tenían que discernir si realmente el mensaje venía de Dios. O era un mensaje dado porque quería figurar el hermano y quería compartir un mensaje que no era dado por Dios. Entonces los demás juzguen, escúchenlo y juzguen, realmente disciernan si es palabra dada por Dios. El versículo 30, y si algo le fuere revelado a otro que estuviera sentado, calle el primero. Tenía que callar y el que había recibido en ese momento un mensaje de Dios, hablar. Porque podés profetizar todos uno por uno, para que todos aprendan y todos sean exhortados. El mensaje de Dios es lo más importante del culto, dice Pablo. Si quieren profetizar todos, háganlo, porque es el mensaje de la palabra de Dios. Hay que hacerlo, porque vamos a aprender y a ser exhortados todos. Pero háganlo en orden. Está bueno, el culto de Corinto me imagino que duraba horas y horas, porque no era una iglesia chiquita, encima era una iglesia grande, en donde todos querían participar. Y Pablo estaba poniendo un orden ahí, pero todos querían ser parte. Y Pablo dice, está bien, si quieren profetizar todos, háganlo. Igual también recuerden que el domingo que viene volvemos, o los días que se juntaban. No hace falta que todos hablen ahora, pero si realmente recibía un mensaje ahora de parte de Dios, una revelación de Dios, profetizá, decía Pablo. Que se calle el resto y que hable él que recibió profecía de Dios en este momento, tenía la prioridad. Y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas, dice el versículo 32. Dominio propio está hablando acá. No es que yo recibí palabra de Dios y se mandaba a hablar. Dominio propio, un orden. Pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz. Y todo lo que se hacía en Corinto generaba mucha confusión. No había paz en ese lugar. No había orden, había un desorden tremendo. Entonces Pablo dice, Dios es un Dios de paz, no de confusión. No confundamos a los hermanos, no confundamos al inconverso. Dios es un Dios de paz, un Dios de orden. No es que acá cada uno hace lo que quiere o habla
arriba del otro, o grita, o hace... No, no, dominio propio, dice. El que profetiza tiene el dominio propio, dice. Está controlado por el Espíritu Santo. Si realmente esa palabra es de Dios, Dios a su tiempo se la va a dar al hermano que hable. Dios no es Dios de confusión, sino de paz. Dios no va a no va a dar palabra a 5 profetas en la iglesia para que se maten, no. Porque Dios es un Dios de paz. Entonces, el desorden que hay no es culpa de Dios, es culpa de ustedes, que están queriendo sobrepasarse unos a otros, están queriendo competir con el don dado de Dios para sobrepasar al hermano. Y acá empieza a hablar en cuanto a las mujeres, el orden de las mujeres, el versículo 33 al 35. Como en todas las iglesias de los santos, vuestras mujeres callen en las congregaciones, porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas como también la ley lo dice. Y si quieren aprender algo, pregunten en casa a sus maridos, porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación. Y acá la palabra hablar, estamos hablando de hablar en lenguas, estamos hablando de profetizar. Y vimos en el capítulo 11, la primera parte, que la mujer estaba tomando un lugar o competía con el hombre por lugares en la iglesia donde no debía estar, porque Dios no lo dispuso en el orden que vimos. Dios cabeza de Cristo, Cristo cabeza del hombre, el hombre cabeza de la mujer. Y la mujer quería sobrepasar al hombre. Y acá Pablo dice, no, la mujer que no hable en lenguas, que no profetice, que no enseñe. Pablo no está diciendo que no tenía el don, sino que en la asamblea pública, en la iglesia, que la mujer calle, dice Pablo. Después, esto se puede apoyar en las cartas pastorales, en 1 Timoteo capítulo 2:11 también dice que no les es permitido enseñar a la mujer. Y ahí tira abajo el tema de las pastoras, que hay muchas. Dios no dispuso eso en el orden eclesiástico, en el orden de la iglesia. Si bien hay muchísimas mujeres que saben mucho más que uno mismo, que un hombre, la palabra de Dios, aún así Dios no dispuso ese orden dentro de la iglesia. Y en la casa el hombre tiene la responsabilidad, tenemos la responsabilidad de enseñar a nuestras mujeres la palabra de Dios, ¿no? Esa es una responsabilidad que Dios nos dio, y qué triste que muchas veces la mujer sabe mucho más que el hombre, ¿no? Y ahí tenemos la responsabilidad de seguir conociendo la palabra de Dios. Y vamos ya terminando. En cuanto a la palabra de Dios, dice el orden basado en la palabra de Dios, dice la importancia del orden en cuanto a la obediencia de la palabra. No estaban siendo obedientes a la palabra de Dios en Corinto porque se creían muy importantes o muy importantes se creían, porque dice, ¿acaso ha salido de vosotros, el versículo 36, ¿acaso ha salido de vosotros la palabra de Dios o solo a vosotros ha llegado? Se creían exclusivos, se creían que solo que de ellos había salido la palabra de Dios para todos y que solo ellos recibían la palabra de Dios. Y esto no era así. Si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que lo que os escribo son mandamientos del Señor. Mas el que ignora, ignore. Así que, hermanos, procurad profetizar y no impidáis el hablar en lenguas. No impidan que hablen en lenguas. Pero procuren profetizar, procuren recibir el mensaje de Dios y darlo a los hermanos. Pero tampoco impidan hablar en lengua, dice Pablo. Pero hágase todo decentemente y con orden, termina el versículo 40. Quieren hacerlo, háganlo. Pero todo decentemente y con orden, como les acabo de enseñar. No yo, sino el Señor. Mandamiento del Señor, no de Pablo, dice. Porque Dios no es un Dios de confusión, sino de paz. Entonces, ordenemos no, dice Pablo. Y así es como Pablo y como Dios desea ver a la iglesia de Cristo, ¿no? A su iglesia. No como este cuarto que vemos acá en la pantalla, y acá, ya terminando, vemos el contraste, ¿no? Cómo era la iglesia en Corinto, desordenada, y cómo debería ser para Dios, en la imagen de abajo. Es el mismo cuarto. El cuarto de arriba parece otro porque está todo desordenado, pero es el mismo que el de abajo, ordenado, limpio. Y eso es lo que Pablo escribe en este capítulo. Hágase todo decentemente y con orden. ¿Para qué? Para edificación a la iglesia. ¿Para qué? Para edificación al creyente. ¿Para qué? Para ganar al perdido. El don de lenguas no tiene mucha importancia, sino no edifica a la iglesia, no edifica al creyente y no gana perdidos. Procuren profetizar, procuren dar palabra de Dios.
dice Pablo. Y pensaba, ¿no?, en el propósito de la palabra de Dios: edificar, exhortar y consolar. El propósito de la profecía, decía Pablo. Tenemos la palabra profética más segura, la Biblia. Pensaba, hermanos, que en la iglesia de Corinto no se estaba dando lugar a la palabra de Dios. Para ellos era mejor hablar en lenguas, no era el que profetizaba. Entonces desplazaban el orden y la prioridad que se le debe dar a la palabra de Dios en el culto eclesiástico. No le estaban dando prioridad. Por eso vivían en carnalidad, por eso eran inmaduros, por eso había competencia, por eso había divisiones, porque la palabra de Dios no gobernaba en la iglesia de Dios. A Cristo lo habían dejado afuera de la iglesia, ya lo vimos, y también a su palabra, a la palabra de Dios. Y lo peor de todo es que esto pasaba, este desorden pasaba porque la Biblia, la palabra de Dios, no gobernaba sus vidas. Habían dejado de lado la Biblia en sus vidas. Entonces estaban lejos de Dios, y cuando uno está lejos de Dios, su vida es desordenada. No sé cómo era tu vida antes de conocer a Cristo, pero la mía era muy desordenada. Sin propósito, sin sentido vivía. Pero un día llegó Cristo, me salvó, me rescató, me compró y me dio un propósito. Y me dio su palabra para conocerle. Y para cerrar, hermanos, más allá de cualquier don que uno tenga por parte de Dios, que el Espíritu Santo nos dio a cada uno de nosotros para servirle y para edificar a la iglesia, ¿qué estamos haciendo con la palabra de Dios en nuestros hogares en este tiempo? ¿Estamos conociéndolo, conociendo más a Cristo a través de su palabra, o estamos dejando la palabra de Dios lejos? Si dejamos la palabra de Dios fuera de nuestras vidas, nuestra vida va a ser desordenada, sucia, sin propósito, nadie va a querer estar. Pero si la palabra de Dios está en nuestra vida, nos ordena, nos da propósito, nos guía. Es como una lámpara a nuestros pies, dice en Salmos. Nos guía en el camino que agrada a Dios. Que realmente podamos dar valor a su palabra, que podamos invertir tiempo en leerla, en estudiarla, en conocerla cada día más, hermano. Vamos a orar en esta mañana para cerrar. Señor, le damos gracias porque tú has llegado a nuestras vidas, nos has salvado, nos has rescatado y nos has dado tu palabra, Señor, para poder conocerte más a través de ella, para conocerte a ti, Señor, y también para conocer qué es lo que quieres de nuestras vidas, Señor, y cómo debemos conducirnos en la vida cristiana, Padre. Te pedimos que nos ayudes a aplicar a nuestra vida tu palabra, que realmente sigamos siendo transformados por ella y por tu Santo Espíritu, Señor, y que podamos agradarte cada día un poco más, Señor. Ayúdanos a hacer de edificación a los hermanos, a hacer un impacto al inconverso, al que no te conoce, Señor, para poder ganarlo para Cristo, Señor. Te queremos dejar nuestras vidas en tus manos para que tú nos sigas guiando y nos sigas moldeando conforme a la imagen de Cristo, Padre. Te agradecemos por todo, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hermanos. Nos vemos nuevamente a las 20 horas esta noche para ya dar cierre a hablar del capítulo 15 y ya casi dar un cierre de Corintios. Después el miércoles, en la reunión de oración, vamos a ver el capítulo 16 y ahí sí se va a terminar de cerrar lo que es la carta a los Corintios. Nos vemos a la noche, hermanos. Dios les bendiga. Nuestra esperanza y socorro, de ti viene la salvación. Nuestro refugio en angustia.
confianza. En la duda, si tú con nosotros, ¿de qué temeremos, Señor? Si de ti viene la salvación, si es tu fe que nos da el valor, ¿de qué temeremos? ¿De qué temeremos?